están? Muy buenas noches, día miércoles, el último de este mes de julio. Agradecemos, como es habitual, a toda la gente que se suma a esta hora de la noche completamente en vivo, 22 horas con 11 minutos. Hacemos la última palabra en este capítulo 14 de este ciclo 2025. El día de hoy tenemos a un congresista, el segundo congresista que tenemos al menos en este programa, en este 2025, el diputado Gustavo Benavente. Tuvimos la vez anterior a un diputado del Maule Norte, ahora tenemos a alguien del Maule Sur. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Matías. Un saludo a todos quienes nos ven y aprovechar de saludar a todos los habitantes de la región del Maule que hoy está de aniversario. 432 años cumple nuestra querida región del Maule. Y con variadas actividades, además, en distintas comunas se están efectuando celebraciones. Así es, en varias comunas, pero bueno, la gran celebración o conmemoración fue hoy día en Yerbas Buenas, donde asistió nuestro gobernador Pedro Pablo Álvarez Salamanca y asistieron, estaban invitados todos, no pudieron asistir todos, pero los 30 alcaldes de la región del Maule, más los consejeros regionales y los parlamentarios. Diputado, antes de entrar en materia, que van a ser varios los temas que vamos a estar abordando, tanto a nivel regional como en lo que respecta al ámbito nacional en el segundo bloque, invitar al público también a ser partícipes enviando sus comentarios, sus consultas, también problemáticas muchas veces que quieran hacer saber a las autoridades en nuestra transmisión de Facebook, Canal 30 Oficial. Ahí en los comentarios nos puede ir escribiendo y nosotros vamos a ir leyendo también, muy pendiente de lo que es la participación de la audiencia en esta jornada. Consultarle primero cómo ha sido el trabajo de despliegue que usted al menos aprovechan, ¿no? En las semanas distritales, los congresistas que vuelven a la zona, vuelven muchas veces a atender a gente en las oficinas que tienen desplegada en algunas comunas. ¿Cómo ha sido su caso, al menos en lo que va de esta semana? Bueno, una semana bastante intensa como es nuestra costumbre, digamos. Aprovechamos, en el caso nuestro, el distrito 18 comprende 11 comunas. San Javier, Villalegre, Retiro, Colbún, Linares, Longaví, Parral, Chanco, Peyúgue, Cauquenes y Yerbas Buenas. Así que en ese sentido hemos tratado de estar en prácticamente todas las comunas. Esta semana hemos estado en Yerbas Buenas, en Linares, en San Javier, estuvimos en Villalegre, en Retiro, en Parral. Así que, como ve usted, tenemos que estar en todas las comunas. Lamentablemente, más que lamentablemente, pero también nuestra geografía regional es bastante rural y por tanto no solo es extenso la región que abarca estas 11 comunas, sino que cada comuna, al ser muy rural, las personas viven en distintos sectores, no hay grandes concentraciones de personas en un sitio acotado, digamos, salvo las ciudades más grandes como San Javier, Linares, Parral y Cauquenes. Pero así todo, San Javier también tiene mucha ruralidad, tiene localidades donde viven muchas personas como Huerto Maule, Niribilo, Melosal, etc. Y eso ocurre en todas las comunas. Entonces, nos desplegamos en todas las comunas, tratar de estar en todas, pero lamentablemente no podemos estar donde, o más que todo, no estamos más de lo que quisiéramos, digamos. ¿Y cuáles son, al menos recogiendo lo que son las necesidades, muchas veces quejas, porque también la gente aprovecha estas instancias para dar a conocer ciertos malestares, ciertas carencias que tienen? Lo principal que usted suele recoger, al menos, de estas reuniones que suele sostener con los vecinos del Maule Sur. Mire, el Maule Sur no es ajeno a lo que está ocurriendo en Chile en cuanto a que la primera prioridad hoy, sin duda, es la seguridad. Curiosamente, hace unos años atrás, Chile podía tener focos de inseguridad en varias ciudades, pero el Maule Sur quizás era más ajeno a ello. Hoy eso no es así. Y en todos los lugares, en cada comuna, hay problemas serios de inseguridad. El crimen organizado está penetrando en nuestro mundo rural y en consecuencia esa sin duda es la principal prioridad de las personas. También obviamente estamos con, hoy día vivir resulta cada vez más caro y aquí en la región obviamente no escapa a ello. Tenemos problemas
de problemas económicos, faltan fuentes de trabajo, hay poca actividad económica. Yo creo que esos son los dos grandes principales problemas. Y lo segundo, muy unido a las cifras que hoy se publicó, el desempleo. Y el desempleo femenino, la región del Maule es la tercera región con mayor desempleo femenino. Ahí hay que abordar algo, podemos tocarlo después, pero es curioso que un gobierno que se dice feminista tiene cifras tan altas de desempleo femenino. 8,9 el desempleo, 8,9 general en el último trimestre, y el femenino es del 9, 10, y algo. Claro. Ahora, el mandatario también, el presidente Boric, instó al Congreso idealmente, ¿no?, a discutir y aprobar lo que es este proyecto de sala cuna universal, que permitiría a muchas mujeres que son madres, ¿no?, que al mismo tiempo desempeñan el rol de cuidadoras, el tener cierta flexibilidad para dedicarse o buscar empleo, si es que se puede capitalizar, ¿no?, al menos desde el sector privado o público, esta mano de obra, al menos que está desocupada. Sí, pero yo concuerdo que el proyecto de sala cuna universal es un proyecto que ojalá vea la luz muy luego, pero aquí las trabas no son del Congreso. El gobierno de repente le pone urgencia, después le quita urgencia, cuando ve que pueden haber disposiciones que se van a aprobar que no van en la dirección que el gobierno quiere, etcétera. Pero la raíz del desempleo general y femenino no está necesariamente en la no aprobación del proyecto de sala cuna universal. Hemos tenido varios proyectos que lo que han hecho, buscando un efecto, generan cesantía de desempleo, las 40 horas, etcétera. ¿Y no considera que en ese punto también, bueno, claro, porque leía al menos Bravo, que era uno de los académicos del Centro de Estudios de la Universidad Católica, mencionaba, claro, en gran parte este desempleo se debe por la ley, el aumento del sueldo mínimo, ¿no? Sin duda. El tema también de las 40 horas, pero que también tiene un enfoque en ir mejorando en cierta parte la calidad de vida de las personas. Mire, yo concuerdo con el profesor David Bravo, además él tuvo una destacada participación hace muchos años atrás en una comisión que estudió una posible reforma previsional. Esto fue hace muchos años, para que vea que cuánto tiempo se llevó discutiendo una mejora al sistema de pensiones. Pero también, acá hay un tema también, Matías, ¿en qué sentido? Hay un tema que no se ha tocado, que también la falta de inversión también nos genera nuevos y mejores empleos. Y hoy día sí aprobamos en el Congreso, que es ley de la República hace muy poco, un proyecto que sí va a ayudar, no es suficiente a mi juicio, pero sí va a ayudar a que la inversión sea más expedita en Chile, que es el proyecto que ataca la permisología. Hoy día tenemos un serio problema en Chile, la excesiva e intrincada red de permisos que necesita. Mire, hoy día un proyecto de mediana envergadura, un proyecto de inversión, sale a la luz como a los 1500 días. Entonces, había que atacar ese problema. Y con este proyecto de permisología, eso algo va a ayudar. Va a hacer que los proyectos de inversión, aunque sean pequeños, puedan empezar a operar más rápido. Y al empezar a operar más rápido, además de reactivar la economía, también genera nuevos y mejores puestos de trabajo. Yo creo que ese también es un tema que hay que atacar en Chile, cómo facilitar la inversión, que ésta no deje de cumplir los requisitos legales, pero que el Estado sea un facilitador y no un ente que obstaculice a quienes quieren invertir. Pregúntele usted a cualquier pyme, ¿cuánto le cuesta sacar un permiso? Muchas veces una resolución sanitaria, pese que han cumplido con todo, pero les dicen vamos a ir mañana y no van a revisar que está todo bien, etcétera. Entonces, esos son temas que tenemos que ir avanzando también. Una excesiva, a veces, regulaciones muy excesivas y también una excesiva burocracia que hace demorar el avance de la inversión en Chile. Cuando se refiere a la inversión, ¿se refiere principalmente a inversión nacional o extranjera? No, todo tipo de inversión. Cualquier persona, una pyme, usted invierte. O sea, una pyme, una persona puede pedir un crédito pequeño
pero para instalar un pequeño negocio, un taller, y ahí hay inversión. Si uno piensa en la inversión, grandes cantidades, todo emprendedor invierte. Me gustaría ahora abordar un poco lo que es el ámbito regional y principalmente abocado a lo que es la agricultura, que sabemos es el principal motor de la región del Maule. Ha sido complejo, al menos así uno lo puede constatar en el reporteo diario, al menos para los productores agrícolas, lo que ha sido este año, y lamentablemente se vislumbra con problemáticas asociadas también en parte a lo que es el cambio climático, a lo que es también lo que es indicaban algunos comerciantes del CREA hace algunos días, el comercio irregular, ¿no? Los ambulantes, que muchas veces la gente va caminando y prefiere comprarlo a ellos y hace perder en gran parte la inversión que tienen justamente estos agricultores. ¿Cómo los coleros en la feria que se llama? ¿Cómo observa usted en lo personal la situación agrícola de la región, desde todo ámbito, no tan solo en el cultivo, sino en lo que es también el tema del ganado? Mire, es bastante también, bueno, es preocupante, y lo que estamos hablando, la agricultura no escapa a los problemas que tiene hoy día nuestra economía. Y efectivamente tiene condiciones bastante adversas la agricultura para poder desarrollarse. Ya a las variables, llamémoslas propiamente tal, exógenas, que son el clima, que siempre afecta a los agricultores. La sequía. La sequía, o a veces llueve demasiado, llueve con viento y por ejemplo se tienden los trigos, una cosa muy, muy típica que ocurre siempre. Mi padre es triguero y siempre a punto de cosechar y viene una lluvia con viento y el trigo se tiende. Y ya cuesta que la máquina pase para cosechar, digamos. Todas esas variables va unido también los problemas que hoy día tenemos, insumos caros y faltas de precio, ¿no es cierto? Entonces aumentan los costos, tanto insumos, mano de obra, pero los precios son muchas veces bajos. Y ahí tenemos que buscar competencia también. Si lo que también hace mejorar los precios también es más competencia, y también buscar técnicas o tecnologías de avance, por ejemplo la tecnología de riego, fortalecer a lo mejor la ley de riego en Chile, crear más embalses. Esas son políticas más a largo plazo, claro, sin duda. Y que dependen más del Estado. Y que dependen, claro, dependen de una continuidad del Estado, que continúe los proyectos, pero sin duda alguna no podemos dejar que toda esa agua que de repente surge se pierda. Pero también, fíjese Matías, yo quiero tocar un tema, un proyecto nuevo que se aprobó recién en la Cámara, que tiene que ver mucho con la agricultura, que es que permitimos nosotros, un proyecto de mi autoría, aumentar la capacidad de mini tranques. Hoy día el Código de Aguas dice que usted puede tener un tranque de hasta 50.000 metros cúbicos. Si lo quiere con una capacidad superior, necesita autorización previa de la DGA. Y como estábamos hablando, muchas veces esa autorización puede durar 2 años. Nosotros aumentamos esa capacidad a 150.000 metros cúbicos. Y eso va a permitir que 3 o 4 agricultores puedan juntarse y hacer un tranque. Un tranque de 150.000 metros cúbicos con mayor capacidad, pero sigue siendo un mini tranque. No es una cosa gigantesca que pueda causar algún peligro, etc. Así que todas esas cosas hay que ir preocupándose en nuestra agricultura. Usted tocaba el tema del ganado. Hay un proyecto de ley que aprobamos en la Cámara, pero que se está todavía tratando en el Senado, que castiga con mayor dureza el abigeato, el hurto y robo de animales. Que se suele dar harto en fechas de septiembre. Bueno, ya nos estamos acercando, pero esto no es solo subir las penas. Aquí se castiga toda la cadena. ¿En qué sentido? Porque aquí operan bandas. Aquí ya no, antiguamente se hablaba... Es un mercado negro, finalmente. Exacto, entraron personas a carnear un animal y dejaban el animal botado ahí en el mismo potrero y le sacaban un pedazo para la parrilla. Aquí toman el animal, lo suben en un camión y lo llevan a un matadero. El proyecto castiga toda esa cadena. ¿En qué sentido? Por ejemplo, además de aumentar las penas para el hurto y robo, todo camión con animales que sea sorprendido tiene que acreditar, o que puede hacer, que lleve animales, tiene que acreditar la procedencia legítima de esto, con las guías de despacho, primero. Segundo, un matadero que sea sorprendido con animales que también el matadero no puede acreditar
la procedencia legítima, también puede ser clausurado. Y además, hay otra cosa más, también estamos permitiendo en la ley que haya interceptación telefónica a estas bandas, obviamente autorizado por un juez, pero sí el Ministerio Público va a poder pedirle a un juez interceptar teléfonos de estas bandas que están operando para robar nuestros animales. Sí, es un tema que al menos se vio más de lo habitual. El año pasado circularon varias fotografías aquí mismo en la comuna de San Javier, Longaví, tengo entendido también. Así es. Respecto de animales que quedaban y eran sorprendidos ahí lamentablemente por los mismos cuidadores a veces de estos predios que estaban al menos custodiando al ganado. Exactamente. Diputado, hablemos un poco ahora de lo que es usted mencionaba al inicio al gobernador regional. Él efectuó su cuenta pública, bueno, en un momento familiar complicado, pero al mismo tiempo presentó lo que es el anteproyecto de presupuesto 2026, que es bastante ambicioso. Se lo presentó previo a la aprobación, en este caso de los 20 consejeros, y se pretende al menos un incremento de 176.000 millones para el 2026. Claro. O sea, a eso sube, digamos. A eso sube, claro. Es un 40% más en relación al presupuesto del año pasado. Sí. ¿Cómo observa que se pueda dar esa discusión a finales de este año, ¿no? en lo que va a ser la ley de presupuesto pensando el 2026? Bueno, es un presupuesto bastante ambicioso. Son buenas noticias para el Maule que el gobierno regional, no solo el gobernador, sino que los consejeros regionales tengan ese número en la cabeza, y yo por lo menos en el Parlamento me lo voy a jugar el 100% por aprobar la ley de presupuestos con ese número ahí, porque la región del Maule obviamente necesita mucho más recursos que los que ha recibido. Así que en tal sentido una buena noticia. Esto de presentar este antepresupuesto, llamémoslo, quizás no existe esa palabra, pero no podemos hablar de prepresupuesto, digamos, era una idea que nunca se había dado. Parlamentarios de oposición, de gobierno, me dijeron, esto no nos había tocado nunca. O sea, aquí no estoy alabando al gobernador no porque sea de mi color político. Fue una cosa inédita. Y eso involucró mucho más a los parlamentarios. Nos involucró y estamos comprometidos, por lo menos yo desde siempre, pero también vi a otros parlamentarios comprometidos por jugársela, por aprobar ese monto para nuestra región. Necesitamos tantas cosas hoy día, tantas obras de infraestructura, etcétera, que bienvenidos sean siempre más recursos para el Maule. Ahora, en lo que va de gestión del gobernador Pedro Pablo Álvarez Salamanca, ¿cómo ha visto que ha sido la inversión que ha tenido por parte del gobierno regional? ¿Ha sido, considera usted, equitativa al menos para las comunas de lo que es el Maule en general? Porque muchas veces está el Maule Sur que queda un poco relegado. Así es, el patio trasero. Pasado el río Maule como que es tierra prácticamente olvidada, ¿lo sienten algunos? Mire, yo esto quiero resaltar que fue primero un compromiso de campaña del gobernador, el integrar la región del Maule, descentralizarla y que terminar con esta división Maule Norte y Maule Sur, sino que la región del Maule sea una sola, con un desarrollo armónico y equitativo en su totalidad. Y lo ha cumplido en los hechos. Y hemos visto cómo hay nuevas obras que ya están avanzando en el Maule Sur, digámoslo, que de una u otra manera están equiparando la cancha. Y hoy día el aniversario de la región del Maule no es casual que el gobernador haya escogido celebrarlo en la comuna de Hierbas Buenas, porque eso es una señal, no una señal al aire, es una señal que se condice con los hechos de este desarrollo mucho más equitativo de la región del Maule. Ahora, ¿de qué podría depender? Porque claro, este es un presupuesto que al menos se pretende llegar a eso, de los 176.000 millones, pero ¿de qué va a depender que es el monto, que sea menos? O sea,
¿qué es lo que se va a considerar en el momento de debatir esta situación en la Comisión de Presupuesto primero, luego en el Pleno? Va a depender, por ejemplo, de la ejecución presupuestaria que sea favorable en este caso para el gobierno regional. O sea, a mayor inversión, bueno, se está haciendo bien la pega, ¿nos la jugamos? Bueno, primero hay que considerar que ojalá el ministro de Hacienda de una u otra manera acepte este número, porque la ley que se ingresa al Congreso es la ley que ingresa el gobierno, pero comandado por el ministro de Hacienda. Yo espero que sea así. En segundo lugar, obviamente la ejecución presupuestaria es algo que se considera para ello. De una u otra manera, quien envíe un presupuesto se le premia si ha cumplido o no con la ejecución presupuestaria. Nuestra región del Maule ha cumplido, a pesar de una serie de dificultades que ha tenido con... se topó el gobernador con no muchos recursos que había disponibles en la caja, digamos, pero así todo ha cumplido con la ejecución presupuestaria de muy buena manera. Si la memoria no me falla, o estamos en segundo o en tercer lugar, a todo reventar en el país en materia de ejecución presupuestaria. Así que yo creo que ese esfuerzo que se ha hecho aquí debiera premiarse. Primero, yo le pido al ministro Marcel que mantenga ese numerito ahí. Y segundo lugar, bueno, que en el Parlamento, por lo menos los parlamentarios de la región del Maule, yo los llamo a todos a aprobar ese número, a jugársela 100% por ese número, porque esta región tanto lo necesita. Somos la región más rural de Chile y en consecuencia necesitamos crecer en base a nuestras ventajas comparativas, obviamente como es la agricultura, la pesca, la parte forestal, pero también en infraestructura. Necesitamos mejorarle el acceso a algunas ciudades, ni hablar de la red hospitalaria, eso es importantísimo. Tenemos que hacerla cada vez más sólida, más real además, porque hasta el momento estamos un poco al debe, pese a que hay hospitales que se van a terminar, esperamos sí, luego. Eso quiero abordarlo antes de irnos al corte comercial. Pero aprovechando el tema presupuestario, usted es parte de la Comisión de Cultura, Arte y Comunicaciones. En este sentido, al menos el Teatro Regional del Maule también está pasando por un complejo, bueno, que viene ya desde al menos 1 o 2 años en materia presupuestaria, que si bien mantiene una cartelera, se mantiene en funcionamiento, eso es gracias a lo que es el aporte que hace el municipio de Talca. Sí. ¿Se pretende también considerar en una glosa presupuestaria para fin de año lo que es el Teatro Regional del Maule? Porque si bien, claro, está en Talca el edificio como tal, conversando ahí con... Siempre todos los meses vamos a hacer una nota al menos de la cartelera. La particularidad que tenía el TRM es que sacaban las actividades a varias comunas, Maule Sur, en Cauquenes, en Constitución, situación que este año y el año anterior tampoco se pudo efectuar de la misma manera en que lo tenían como año normal. En ese sentido, ¿se puede considerar también que sean recursos por parte también del Estado al teatro regional? Totalmente, y mire, el año pasado yo me recuerdo conversando con la ministra Redondo, junto al senador Coloma, y no me acuerdo, me parece que el diputado Donoso también, en la cafetería del Senado, porque se estaba discutiendo la ley de presupuesto. Primero ingresa, para contarle brevemente, se ingresa el proyecto de ley, y después primero va a una comisión mixta de senadores y diputados, donde ahí se discuten un poco las partidas, se tratan de subir, etc. Y logramos subir los recursos del gobierno central para el Teatro Regional del Maule en un 10% en relación al año anterior. Así que este año vamos a tratar de subirlo más, digamos. Esperemos que la ministra Redondo nos decía, oígame, pero me van a echar ustedes, pero van a lograr que me echen. Bueno, no importa, ministra, pero necesitamos los recursos para el Teatro Regional del Maule. Y si no lo echaron subiendo el 10%, bueno, este año que no suba el 20%. Si ya sabemos que parece que no la van a echar, además que van a ser sus últimos 3 meses, claro, en el ministerio, en la actual administración. Diputado, tenemos unos minutos antes del corte comercial y usted abordaba al menos lo que es la red hospitalaria, porque al menos hace unas 2 semanas se dio a conocer que ya finalmente la empresa Astaldi
culminaba al menos lo que era el contrato, que no lo cumplió, que hay que decirlo, que solamente llegó a un 30% en avance en lo que es la construcción. Ahora viene la toma de razón por parte de Contraloría para que eventualmente se pueda generar un trato directo con alguna empresa que esté interesada en terminar este proyecto. ¿Cómo observa esta situación que del 2021, desde que comenzaron las obras, finalmente no se ha logrado concluir? Sí, habían un par de consorcios internacionales que estaban preguntando ya, para ponerlo desde ya en el sentido de que hay un cierto... Hay dos empresas que están interesadas. Son dos consorcios internacionales que están revoloteando, digamos. Como dice usted, aquí no hay una nueva licitación, sino que tiene que haber una toma de razón para que Astaldi le ceda sus derechos en el contrato al nuevo interesado, porque va a ser bajo el mismo precio, etcétera, las mismas normas contractuales, etcétera. Yo creo, bueno, mire, hemos tenido mala suerte con el Hospital de Linares, mala suerte entre comillas, porque hay que recordar que el Hospital de Linares nació junto con el de Curicó, eran hospitales espejo, y el de Curicó ya está funcionando. Sí. Y el de Linares tenemos, como dice usted, un 30% de avance, Astaldi no cumplió la última parte del convenio que firmaron para que se fuera, digamos, claro, que se comprometía a dejar avanzado un 30%, digamos, ese era el... Bueno, y ahí Astaldi quebró en Italia, se juntaron una serie de factores, hubo entre medio mire, fallaron las bases de licitación, hubo que corregirlas, cambió el gobierno, la expresidenta Bachelet no creía en este modelo de hospitales concesionados y por tanto detuvo la concesión del Hospital de Linares. Vuelve el presidente Piñera, se licita de nuevo, se lo adjudica a Astaldi quiebra en Italia, se juntaron. Así como vino la pandemia también. Después vino la pandemia, etcétera. Se juntó todo lo malo que podía hacer. Pero nosotros esperamos que se termine luego el Hospital de Linares. Nuestra provincia lo necesita. Pero consideremos que aquí no es solo el Hospital de Linares. Aquí hay una red hospitalaria del Maule. Por suerte Parral, Cauquenes y Constitución se están construyendo en los tiempos acordados y al parecer van a ser inaugurados en la fecha esperada por todos. Pero esa red va a estar un poquito coja sin el Hospital de Linares. Aquí a mí me gusta hablar de una red hospitalaria porque es bueno tener no solo un hospital aquí y aislado el resto, no. Y que pretenda al menos... Que las personas tengan alternativas, además que ojo, que el hospital de Parral no va a tener una tecnología, es un hospital de una complejidad menor que el de Linares. Entonces muchas veces si el de Linares no está listo, Parral, ¿qué es lo que va a hacer? Porque la tecnología va a ser de punta, pero no va a tener todo lo que tiene Linares. Entonces de repente van a tener que van a necesitar a Linares para derivar un paciente. Diputado, y en este sentido, ¿cuál es el incentivo, considera usted, para captar a profesionales médicos que atiendan en el servicio público, que es otra de las problemáticas también que se está viendo, la falta de especialistas? Efectivamente, ahí hay un tema, fíjese. Pero mire, yo creo que acá hay una cosa que también tenemos buenas noticias. En Talca se va con la antigua clínica del Maule que cayó en quiebra, ya la compró otra clínica y ya la está construyendo. Andes Salud, tienen un centro médico y ya están construyendo la nueva clínica. También si usted, la red hospitalaria pública, también se asocia con la red hospitalaria privada, también usted va generando verdaderas sinergias. Y así, si usted trae a un médico para por ejemplo, un centro privado de salud, si usted tiene una red hospitalaria cercana, ese médico también puede ejercer una parte de su tiempo en la red pública y así se van intercomunicando también con los especialistas. Esto también puede ser un incentivo. Aquí siempre se ha creído que como que los sistemas públicos y privados de salud son antagónicos, cuando en realidad son complementarios. ¿Cuántos instrumentos? El tema es que no todos pueden costear la salud privada. Sí, pero está bien, pero fíjese que le voy a poner un ejemplo. Hoy día existen muchos instrumentos legales desde el sistema público que usted le permite atenderse en el sistema privado a muy bajo costo.
el bono FONASA libre elección, las garantías GES. A mi juicio, lo que sí que tenemos que estudiar, y eso es un desafío, ojalá que los recursos del presupuesto de salud para el próximo año, ojalá vaya a aumentar el número de garantías de patología GES para que más personas que están en listas de espera puedan ser derivadas al sistema privado, por ejemplo, sin costo alguno, ¿se fijan? Yo creo que esto es lo que tenemos que ir fortaleciendo. Es cierto que si usted se atiende solamente particular, es un costo alto, pero con todos estos instrumentos, la garantía GES, el bono FONASA libre elección, y ahora van a venir otros bonos también de FONASA que le permiten atenderse al sistema privado, se hace bastante más fácil. Diputado, vamos a hacer un corte comercial, pero antes vamos a ver nuestro Facebook, ahí estamos completamente en vivo, indicamos que si quiere comentar, quiere enviar algún saludo, algún comentario, alguna inquietud también a esta autoridad que por estos días está en la región, en lo que es su semana distrital, también nos los pueda hacer llegar en los comentarios de Facebook, Canal 30 Oficial. Luis Ribeliño Alarcón dice: un gran parlamentario y aún más un gran servidor público. Karen Valdés, quien es concejal también de la comuna: saludos diputado, gracias por apoyar a los concejales y nuestra gente de San Javier. Es deber de los concejales abrir las puertas y acercar nuestras comunas a nuestros parlamentarios. También Cecilia Valenzuela dice: 11 comunas capturadas principalmente por la derecha por muchos años, pero siguen siendo pobres. ¿Será que votan por patrones de fondo como el señor Benavente, que solo hablan y no hacen nada? Cuando estuvo Piñera tampoco salieron de la pobreza, ahora les echan la culpa a Boric. Son un chiste. ¿Comentario al respecto? Bueno, yo solo quiero recordarle a doña Cecilia Valenzuela que yo le recuerdo que el 2010 el Maule fue devastado por un gran terremoto, el quinto terremoto más grande de la historia. Y le tocó al presidente Piñera asumir el gobierno. 3 años después, esta región estaba prácticamente levantada. Y eso es un ejemplo de un presidente que supo enfocar su gestión en hacer cosas y en levantar la región del Maule. Yo no me quiero ni imaginar qué hubiese pasado si el terremoto le toca al actual presidente, porque estaríamos quizás peor incluso. Habría sido una doble calamidad pública. Bueno, vamos a hacer un corte comercial, 10 de la noche, 43 minutos, vamos a estar hablando de materia de seguridad, también relacionado con temas contingentes que han tenido lugar recientemente en la contingencia política. Todo esto y más luego de estos breves consejos. Seguimos en La Última Palabra. Pausa bastante breve, estamos de regreso siendo las 22:46 minutos. Seguimos conversando con el diputado Gustavo Benavente de lo que es el Distrito 18, Maule Sur. Diputado, antes de entrar en materia de seguridad, me gustaría que hiciera un análisis en lo personal respecto de lo que ha sido la administración del presidente Gabriel Boric, a nivel general. Bueno, fíjese, lo más positivo es que le quedan 7 meses. Eso, yo creo que eso es la gran conclusión que podemos sacar de su administración. Creo que ha sido muy deficiente, totalmente. Ya vamos a hablar de seguridad, pero la seguridad ha sido quizás, nunca habíamos tenido tantos homicidios. El gobierno en que más carabineros han asesinado es el gobierno del presidente Boric. Ni hablar de la economía, digamos. Hoy día a los chilenos les cuesta mucho llegar a fin de mes. Las pymes ni siquiera tienen acceso al crédito. El desempleo, ya tocábamos eso. Entonces, hoy día la verdad es que Chile está pasando a ser, incluso para muchas personas, ni siquiera un país confiable. Tanto por la seguridad como incluso esta incertidumbre que hay para, de una u otra manera, invertir en proyectos de inversión productivos, digamos. Así que la verdad es que está muy al debe, ha sido un gobierno además de, a mi juicio, una doble cara, lo hemos visto en el Congreso, porque el gobierno, por un lado, por ejemplo, el proyecto de permisología lo presenta el gobierno y después sus propios diputados lo han ido torpedeando para demorarlo al máximo posible,
Tanto así que incluso cuando llegó a ser ley, fue aprobado en el Congreso, 40 diputados oficialistas recurrieron al Tribunal Constitucional. Lo mismo en seguridad, a mí me tocó varios proyectos de ley, la ley Naín Retamal, por ejemplo, una gran ley aprobada, pero mientras se estaba votando en el Congreso, había parlamentarios oficialistas fuera del Congreso protestando en contra de dicha ley, como ha demorado también el proyecto de reglas de uso de la fuerza, muy necesario. Entonces la verdad es que hemos visto un gobierno que ha ido, que nunca tuvo la convicción en materia de seguridad, incluso en su programa de gobierno no se mencionaba la palabra de seguridad, pero tuvo que subirse al carro muy a contrapelo y de mala gana, porque no le quedó otra, porque se dio cuenta que había un problema de seguridad. Y en segundo lugar, un gobierno que tampoco se ha enfocado fundamentalmente en la reactivación económica. Así que yo creo que es un gobierno bastante malo, para ser súper claro. Ahora, ¿qué rescataría? Por ejemplo, reforma de pensiones. Mire, la reforma de pensiones salió porque gracias a que la oposición estaba disponible. Si no, no sale. Y el proyecto que ingresó al gobierno, al Congreso, era un pésimo proyecto. Después se fue depurando. Pero la reforma de pensiones salió gracias a la oposición. El gobierno ha dicho también, volviendo nuevamente, que el gobierno se adjudica cosas que no tiene por qué adjudicarse. Cuando dice nunca se habían aprobado tantas leyes en materia de seguridad, bueno, eso fue porque todas esas leyes fueron de iniciativa de la oposición. Si el gobierno no quería aprobar la ley Naín Retamal, no le dieron urgencia y tuvieron que morir 3 carabineros para que el gobierno le diera urgencia. Por ejemplo, la ley de usurpaciones, una ley que era tan necesaria, el gobierno no la quería ni siquiera tramitar. Y después, cuando se logró tramitar por el empuje de la oposición, bueno, recién ahí el gobierno se subió al carro, pero vetaron muchas de las disposiciones más importantes de dicha ley. Y aquí hay que recordar otra cosa, Matías. Siempre se ha dicho que la oposición ha bloqueado el gobierno. A ver, por lo menos nosotros en la Cámara partió con mayoría oficialista. Pero la propia gestión del gobierno hizo que algunos diputados se dieran cuenta de que el gobierno era un desastre y se fueron de una u otra manera empezaron a votar con la oposición. Y así logramos nosotros aprobar algunas cosas. Así que la verdad es que yo personalmente, no sé, poco rescatable tiene este gobierno. Ahora, diputado, respecto a lo que es materia de seguridad, aprovechando que lo aborda respecto a, claro, se han aprobado leyes, independientemente si vienen por parte del Congreso, de la oposición, ¿cuál cree que es o cuál debería ser para el gobierno que venga el foco de seguridad, que sin duda va a ser el tema que va a estar en todos los próximos debates, que ya está de hecho siendo abordado en algunos debates que se han hecho con algunos candidatos a la presidencia? ¿De qué manera se logra mejorar la sensación de seguridad en la población? Mire, yo creo que lo primero aquí, vuelvo a decir, hay un proyecto de ley que es importantísimo, que son las reglas de uso de la fuerza. Significa llamémoslo una especie de tips para carabineros y para Fuerzas Armadas. Son distintas de cuándo, de una u otra manera actuar y de qué manera actuar, para que sientan un respaldo. Lo que esperamos es que las reglas de uso de la fuerza que se aprueben no sean una camisa de fuerza, sino que sean un verdadero apoyo para carabineros y Fuerzas Armadas. Pero yo creo que la gestión en materia de seguridad tiene que enfocarse en fortalecer nuestra frontera. Hoy día tenemos un problema serio ahí, muy vinculado a la seguridad. ¿Por qué? Porque, a ver, hoy día vemos delitos, se están cometiendo delitos que antes no conocíamos en Chile. Que ahora a lo mejor los chilenos están cometiendo, sí, pero lo aprendieron de alguien, y no de chilenos. El sicariato, por ejemplo. Segundo, ojalá se logren construir cárceles nuevas, porque es algo vital. Nosotros aprobamos un proyecto de ley para construir cárceles, eliminar una serie de permisos para la construcción de cárceles.
Pero claro, las cárceles se construyen... No es de un día para otro. No es de un día para otro, pero sí mejorar el sistema carcelario. Hemos también aprobado algunas leyes, pero faltan algunas cosas, digamos, del sistema carcelario. Yo creo que por ahí va el asunto, eso independiente también de otras cosas que más que leyes, yo creo que hay que respaldar fuertemente la labor de Carabineros. Totalmente. ¿Cómo se respaldaría? Mire, lo que pasa es lo siguiente, que lo que hablábamos, primero las reglas de uso de la fuerza, que Carabineros sepa que, a ver, aquí no se trata de disparar a destajo, pero que Carabineros sepa que controlando el orden público puede actuar y no que esté totalmente reprimido porque si actúa le pueden cruzar la baja. Claro. Primera cosa, hoy día la ley Naim Retamal establece, pero como un acto, a ver, el Carabinero puede hacer uso de su arma de servicio en un acto de servicio, valga la redundancia, ¿En que su vida pero corra para peligro? proteger su vida o la de un tercero. Aquí lo que falta también, y las reglas de uso de la fuerza apuntan a eso, también para proteger bienes, lo que se llama infraestructura crítica, etcétera, o cuando, por ejemplo, los policías vean que están quemando un local comercial, etcétera. Eso yo creo que es lo primero, el respaldo al actuar de las policías. Yo no quiero, a ver, también creo que tiene que respaldarse a las Fuerzas Armadas. Lo que pasa, Matías, es que a mí esto de tener un estado de excepción en la Araucanía tan permanente, o sea, me parece bien, se necesita, pero el gobierno está descansando demasiado en eso. Cuando el gobierno tiene otras herramientas legales, por ejemplo, para el tema de la Araucanía, que es invocar la ley antiterrorista, que aprobamos hace poco en el Senado, en la Cámara y en el Senado, y en ley de la República. Curiosamente también bancadas del oficialismo también fueron al Tribunal Constitucional por esa ley, específicamente la bancada del Partido Comunista. Pero ¿por qué no invocan la ley antiterrorista en la Araucanía? En vez de tener a las Fuerzas Armadas durante 3 años seguidos haciendo controles de tránsito. ¿Han disminuido los atentados? Sí, pero se siguen produciendo. Entonces llegó el momento de pegarle al corazón a esos grupos que son grupos terroristas que imperan en la Araucanía. Entonces yo creo que por ahí va el asunto, mayor respaldo al actuar de policía y, bueno, fortalecer nuestras fronteras quizás. ¿Y el entregarle más atribuciones a las policías municipales en este caso? Porque Mire, estaba toda la discusión, ¿no? El uso de estas... pistolas Taser. Claro. Sí. ¿En qué quedó eso? Mire, es un proyecto de ley que no se le ha puesto urgencia, a mí no me parece un mal proyecto, pero hay que tener ojo también. A ver, yo estoy de acuerdo y sobre todo, ya que hablábamos de cómo está la delincuencia en nuestros campos, cuando ocurre algo, los primeros que llegan son los funcionarios municipales, llegan antes que Carabineros, incluso muchas veces al lugar. A veces no llegan tampoco. A veces no O sea, llegan. hay harta Sí, gente efectivamente. que está descontenta con... Pero la estadística demuestra que llega primero el personal municipal incluso. A ver, utilizar un armamento no letal puede ser también una alternativa. Y en eso yo no me cierro. Pero eso hay que pensarlo primero. ¿Quién va a ocupar ese armamento no letal? Porque hay que estar preparado para ocupar un armamento no letal. Segundo, también darle un respaldo, o sea, que el funcionario municipal esté preparado psicológicamente, etcétera, pero también darle un respaldo legal, porque si les vamos a dar un armamento no letal, estas pistolas Taser, etcétera, para que después estén todos presos, no nos sirve de nada tampoco, ¿se fija? Entonces tenemos que pensarlo bien, pero a mí me parece también una buena herramienta. Perfecto. Diputado, pregunta Ángela Vázquez, ¿qué pasa con la doble vía San Javier Constitución? La ruta L30M que, bueno, lamentablemente tiene la mala fama debido a los accidentes con víctimas fatales que se suelen producir. Sí, mire, muy buena pregunta y le agradezco porque además... que me gustaría enfocar eso también desde un punto de vista global también. Primero, la doble vía San Javier Constitución está avanzando en el diseño y esperamos que esté listo ya rápido para que después ya se empiece a pensar en su ejecución, digamos. Pero ¿por qué digo que es importante esa pregunta?
Hace unos 2-3 meses atrás estuvimos en el aeródromo Los Boldos de Cauquenes, en la inauguración de la ampliación y mejoramiento de este aeródromo. Y ahí se habló de que había un convenio entre el gobierno regional y el Ministerio de Obras Públicas para iniciar el estudio de que nuestra región del Maule tuviese un aeropuerto de carga, pero de carga internacional, que podía estar en Los Boldos o en otro lugar, porque usted sabe que para aviones más pesados hay que estudiar mucho más la dirección de los vientos, etcétera. No es llegar y decir aquí va a estar, encontré un terreno plano, no, tiene que ver con los vientos, con la densidad de la posible neblina que se levante, etcétera. Son muchos los factores. ¿Y por qué lo digo? Porque eso podría darnos un enorme salto para el desarrollo de la región del Maule, un aeropuerto de carga internacional. Y si a eso lo unimos con, por ejemplo, también esta doble vía San Javier-Constitución, por donde pasa, que va a pasar por el corazón de nuestras viñas, llegando hasta Constitución, donde tenemos celulosa, donde tenemos pesca, etcétera. Se imagina también esa red de interconexión económica para nuestra región, sería también un avance enorme. Y considerando lo que es el Paso Pehuenche también. Que bueno, y el Paso Pehuenche, evidentemente, o sea, todo esto podría ser una gran salida desde el Maule hacia el mundo. Entonces la verdad es que esas son las obras que vale la pena seguir insistiendo por ellas, que vale la pena ser perseverante para, ojalá, para terminarlas lo antes posible. La vía, doble vía San Javier Constitución, además del tema de los accidentes que se requiere de manera imperiosa, pero también puede ser una gran fuente de reactivación económica en nuestra región. Diputado, los minutos que nos quedan, ya estamos al menos en la hora, pero tenemos unos minutos a favor. Pensando en lo que van a ser estas elecciones, ¿no?, de senador, diputado, al menos lo que corresponde a nuestra región, presidente o presidenta, ¿qué le parece el debate que se ha estado dando respecto a la legislación de quienes, al menos extranjeros, puedan participar en lo que es el sufragio, en este caso, de elegir estas autoridades, el hacer un cambio al menos en la ley electoral y aumentar a 15 años al menos la residencia de quienes puedan participar en este caso en elecciones, pero de carácter comunal, más locales, más que presidenciales? ¿Se debe dar ese debate? ¿Se debe legislar sobre ello? Mire, a mí no me gustan mucho los cambios a pocos meses de una elección. Y hasta el momento en Chile los extranjeros hacendados por más de 5 años en Chile pueden votar. Sí. Y no veo por qué les vamos a impedir votar en estas elecciones que vienen ahora. Que tocó que fueran presidenciales, claro, y parlamentarias, bueno, pero en la elección anterior municipal lo pudieron hacer y en los plebiscitos anteriores también. Entonces, la verdad que no veo por qué cambiar. Pero los plazos, por ejemplo, al tratarse de una reforma, en este caso, ¿están como para que estuviese este proyecto de ley antes de los comicios de noviembre? Claro, lo que ocurre es lo siguiente, Matías. La Constitución dice que el voto es obligatorio, pero le entrega a la ley establecer una multa. Por mucho que la Constitución diga que el voto es obligatorio, si la ley no establece multa, el voto para todos los efectos es voluntario. Si eso es obvio. Lo que hace obligatorio al voto va a ser de una otra manera la sanción. ¿Se fija? Así que eso, y por eso estamos tratando de regular lo que dice la Constitución. Tenemos que aprobar esta ley para hacer realidad el texto constitucional. Y yo creo que aquí el gobierno también se ha mostrado ambiguo porque no le conviene. No le conviene primero el voto obligatorio para todas y todos, sean chilenos o extranjeros, y tampoco le conviene el voto extranjero. Pero el voto extranjero, yo no sé si nos conviene a nosotros, si le conviene al gobierno, etc. A mí me parece también súper razonable hacer realidad lo que dice la Constitución, que dice que pueden votar los extranjeros hacendados por más de 5 años en Chile. Perfecto. Y lo último, ya pensando en lo que es la contingencia nacional,
pensando a quien es la candidata al menos de Chile Vamos, Evelyn Matei. ¿Qué le ha parecido al menos esta disputa en la que ha entrado con el candidato José Antonio Kast en los últimos días? Al menos se echó pie atrás de presentar una denuncia contra el Partido Republicano debido a los constantes ataques de la cual ella había sido víctima. Mire, a ver, aquí hay que distinguir dos cosas. Obviamente en una campaña electoral y en política en general uno recibe ataques. Y a veces destemplados, etcétera, insultos, etcétera. Pero efectivamente hoy día tenemos que la política se hace mucho por redes sociales. Y las redes ya no es solo un ataque destemplado. Las redes son un verdadero bullying, ¿no es cierto? Un bullying, bullying electrónico, llamémoslo, un bullying digital, ¿no es cierto? Y en tal sentido a mí me pareció totalmente razonable que Evelyn Matei saliera a decir que basta de estos ataques por la red, lleno de cuentas falsas, lleno de bots, etcétera, que muchas veces pueden haber 10 cuentas que las administra una sola persona y estas se multiplican. Es bien complejo el fenómeno este. ¿Ah? Y además no es solo un ataque político, ya hasta jugando con la salud mental, etcétera. Son temas complejos que a mí me pareció muy bien que ella saliera a hacerle frente. Que yo creo que había que ponerle un párele, digamos. Ahora, el tema de la denuncia, bueno, los senadores, fueron un grupo de senadores que anunciaron la denuncia y ellos mismos se desistieron. Justamente fue la propia vocera de Evelyn Matei quien dijo, mire, no es bueno que esto se judicialice. Y a mí me parece bien, digamos, ya se hizo el punto, ya se señaló quiénes eran, ellos recogieron el guante, porque el Partido Republicano de manera tácita reconoció, bueno, podemos ser nosotros, etcétera. Incluso un candidato que fue mucho más frontal, que habló de una demencia temporal, un candidato del Partido Republicano. Pero yo creo que ya pasó y bueno, tenemos que mirar adelante. Evelyn Matei ha hecho propuestas y las va a seguir haciendo. Ya hizo unas propuestas en materia de seguridad, van a venir propuestas en materia de salud y propuestas también para mejores oportunidades para la mujer en el mundo laboral. Con respecto a las elecciones de noviembre, ¿usted busca la reelección? ¿Ya está al menos zanjada la lista de candidatos que va a llevar la UDI en lo que es Maule Sur? Sí, medianamente zanjada la tenemos, pero yo quiero ser respetuoso de la estructura interna del partido, de nuestros estatutos, y el sábado tenemos un consejo regional extraordinario donde van a ser ratificados todos nuestros candidatos, tanto a senadores como a diputados en los 2 distritos de la región del Maule. Así que yo prefiero esperar, yo voy a la reelección, pero el resto de los candidatos quiero ser respetuoso de los estatutos del partido y la orgánica del mismo. Gustavo Benavente, diputado por el Maule, muchas gracias por haber conversado esta noche en La Última Palabra. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Matías, y nuevamente un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan por Canal 30. Pues. Bien. De esta manera, siendo las 22:06, estamos llegando al término de este 14º capítulo de La Última Palabra. Agradecer, como es habitual, a la gente que a través de sus televisores nos acogía en sus hogares y también quienes comentaron por nuestras redes sociales y aportaron también con su reacción. Será hasta el próximo miércoles. Tenemos al menos de invitados, conversábamos antes de empezar, al senador Juan Castro y la senadora Paulina Bodanovich, quienes esperemos estén el próximo miércoles aquí en La Última Palabra. Que esté muy bien, buenas noches y que descanse.